Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bolivia, les damos la bienvenida a esta presentación editorial, convocada por la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Ciencias Estéticas de la UNAM, sobre el colectivo de la nada, el colectivo chileno de la Oficina de la Nada, integrado por Felipe Kusen, Megumi Andrade y Marcela Labraña. Los dejo con Enrique Flores, que va a hacer la presentación oficial. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Se oye? ¿No se oye? Bueno, muchas gracias a la librería por ayudar, por apoyarnos en la organización de este evento, de esta sesión, de esta presentación que organizamos con Tania también, la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la UNAM. Miren, muy rápidamente yo solamente voy a hacer una breve presentación de los participantes y del proyecto que ellos van a explicarles con muchísimo más detalle, ¿no? Yo quería decir antes solamente una cosa. Para mí es muy, muy atractivo, creo que ellos se extenderán en esto, el hecho de que sea un proyecto que tiene que ver con lo académico, con la investigación académica, cada uno de ellos en diferentes universidades chilenas, pero que es al mismo tiempo un proyecto de creación. Entonces, esto yo creo que es fundamental hoy en día, poner en contacto la creación y la investigación, ¿no? De manera que la creación sea una forma también de la investigación, sin reducirla a una cuestión así académica o explicativa, sino en el sentido más potente de la palabra. Ellos es lo que hacen, ¿no? Están trabajando en esos diferentes niveles y también con otro nivel del cual también hablarán, que es el Festival de Libros, la curaduría, la exposición, también como un elemento de investigación y de creación, por supuesto. Entonces, esto yo creo que lo que me gustaría subrayar, cómo esto implica no solo una transdisciplinariedad en el sentido académico estricto, sino yendo más allá de eso, ¿no? Hasta la creación y otras formas alternativas. También el hecho de que, aunque se enfocan, o en principio se enfocaron en cuestiones contemporáneas, de poéticas contemporáneas, en realidad están poniendo en juego el pasado y el presente, ¿no? En un juego que yo llamaría incluso anacrónico en el sentido del tío Berman, ¿no? En un sentido negativo de la palabra, sino de poner en contacto épocas diferentes. O sea, hay una contemporaneidad en el punto de vista, en la perspectiva también, como se ve verán ustedes en algunas de estas exposiciones, ¿no? Y como se ve también en las investigaciones de ellos o de ellas, ¿no? Por ejemplo, el barroco, el lugar... porque también hay una cosa transmedial, ¿no? Es muy interesante. Es una investigación que es literaria, en el sentido estricto, poética, en el sentido literario, pero también que involucra las sonoridades y lo visual, la música y las artes visuales, y siempre en comunicación. Eso es también muy interesante. Entonces, esas tres dimensiones, también la histórica, de poner en contacto épocas, como en un montaje, épocas distintas, ¿no? Y el barroco tiene también un gran papel ahí, ¿no? Digo, a mí eso me toca porque yo mismo lo he tratado de hacer en los libros que he hecho, pero creo que eso se puede ver. También hay otra dimensión que es muy importante acá, creo, que se ve en el origen de este proyecto, que es el de las poéticas negativas, que eso es algo también muy interesante, que además conecta al pasado con el presente, pero que también conecta al arte con la dimensión, digamos, aquí diríamos como mística, ¿no? Del misticismo. Y eso se puede ver incluso en el epígrafe que tiene en el proyecto de Miguel de Molina, ¿no? Creo que eso es, esa dimensión espiritual o mística es también muy interesante, muy importante subrayarla. Bueno, dicho eso, les voy a leer una descripción del proyecto. La Oficina de la Nada, que es el nombre del grupo, es un grupo de investigación enfocado en los vínculos
entre literatura, artes visuales y música, desde una perspectiva comparatista que incluye la mística, la estética y la filosofía. Fue fundado en Chile por Felipe Kusen, Marcela Labraña y Megumi Andrade en el marco del proyecto Poéticas Negativas de 2016 a 2019. Existió este proyecto con ese nombre, al cual se sumaron Jimena Castro y Valentina Bulo, y continúa en el proyecto Ejercicios de Estilo, Procedimientos y Potencialidades en la Literatura Contemporánea, que existió con ese nombre del 2019 a 2023, con Ricardo Luna también. La labor de este grupo se ha desarrollado tanto en el ámbito académico como en la curaduría de diálogos, performances y exposiciones, particularmente el Festival de Libros. Marcela Labraña es doctora en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Publicó ensayos sobre el silencio, gestos, mapas y colores en la editorial Ciruela en el año 2017, y con Felipe Kusen, Macarena Ursúa, Gastón Carrasco y Manuela Salinas, otro libro, ¿Quién le teme a la poesía?, editada en Laurel en el 2019. Participó también en la reedición facsimilar de los libros Geno, Friend, Seno, y Stamp Book de Guillermo Deisler, editado en Santiago por Grafito Ediciones en 2015. Megumi Andrade Kobayashi es académica e investigadora en arte y literatura contemporáneos, doctora en estudios americanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, es magíster en literatura y magíster en estudios de la imagen, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra, también en Santiago, donde dirige el Laboratorio de Investigación, Creación de Publicaciones Artísticas GPA, proyecto que busca promover desde una perspectiva interdisciplinaria la creación, difusión e investigación de publicaciones artísticas. Y nos decía Felipe que tienes un título en prensa, ¿no? Escrituras. Todavía no tiene el título, pero es sobre escrituras ilegibles en el arte. Y hay una omisión en esa biografía, me falta un libro que no sabemos si es una novela o de poesía, que se llama Púa, que publicó el año pasado. Gracias. Bueno, y finalmente Felipe Kusen, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus investigaciones académicas y creativas abarcan las relaciones entre literatura, música y artes visuales, la poesía experimental, bueno, él mismo es poeta, las tecnologías digitales, la mística y el pop. Recientemente publicó también en Ciruela La Oficina de la Nada, Poéticas Negativas Contemporáneas. Gran parte de sus trabajos, que son muchos y muy interesantes, está disponible en su web www.felipekusen.com. Así que bueno, vamos a escuchar a ver la presentación que ellos van a hacer de su proyecto. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también a Tania y a la librería Bonilla por recibirnos, y bueno, por supuesto a todos y todas ustedes que están acá. Nos alegra mucho ver a amigos que conocemos hace varios años, en algunos casos, más de 20, algunos que conocemos hace poco menos años, y algunos con quienes estábamos en contacto y nos hemos encontrado en persona por primera vez hoy. Así que es muy bonito que se produzca este encuentro, y me imagino además, al menos por algunos y algunas de ustedes que conocemos, yo creo que hay varios puntos que compartimos de interés, que tienen que ver, por un lado, como decía Enrique, esta casi que necesidad o urgencia por pensar la literatura no como un arte separada de las otras artes, sino en relación con las artes visuales, con la música, y
y también por pensar nuestra época, nuestro tiempo, las producciones que se hacen ahora, más allá primero de nuestros contextos culturales, que eso es algo que también quizás salga. Nosotros no trabajamos solo sobre literatura o arte chileno, sino que nos dispersamos bastante, y también el contacto entre distintas épocas. Eso es algo que Marcela y yo aprendimos muy bien de nuestra maestra Victoria Cirlot en Barcelona, que dictaba cursos, por ejemplo, que conectaban a trovadores medievales con poetas del siglo XX, pero también quería mencionar que fue algo que aprendimos entre otros maestros que hemos tenido, gracias a Hugo Bolla, la revista Poesía Poética y el poeta y su trabajo, cuando comenzó a llegar a nuestra casa, gracias a la generosidad de Hugo, en cada número nos conectaba y producía ese tipo de constelaciones, de relaciones que nos interesan tanto, ¿no es cierto? Abrir una revista, esa revista hermosamente blanca, pulcra, ¿no es cierto? Y ver un ensayo sobre cine, unos poemas franceses traducidos, algo, no sé, de Mandelstam sobre Dante, después un pintor, una entrevista, etcétera, muy cercano al espíritu con que trabajamos, así que creo que también es, yo creo que nos hace sentir muy cómodos, sabemos que acá no tenemos que defender nada, porque estamos entre personas que comparten, yo creo, esos mismos criterios. Y precisamente uno de esas como extensiones de lo que hacemos es lo que hemos desarrollado en la Oficina de la Nada. Todos nosotros tres somos profesores de la universidad, los tres tenemos en común que estudiamos primero literatura y después nos fuimos dispersando, en mi caso más hacia la música, el caso de Marcial y Megume más hacia las artes visuales y la fotografía, y tenemos esa no sé, natural dispersión hacia otras disciplinas, y además a pensar el trabajo de la investigación no solo como la escritura de papers o la asistencia a congresos científicos, todo eso, sino también en un contacto ojalá lo más directo con los propios creadores. Y nuestro trabajo incluso en muchos momentos se ha mezclado con la creación. Cuando hemos hecho instalaciones sonoras u otro tipo de proyectos curatoriales donde hay menos distancia quizás entre nosotros como investigadores y las obras que se van creando. Y quería mencionar también que en realidad acá no está todo el grupo, somos 4, ¿no es cierto? No está acá Ricardo Luna, que el cuarto integrante y que participa plenamente desde el año 2019 con nosotros, aunque venimos trabajando con él desde el 2006. Ricardo es músico, él tiene una formación en música clásica y especialmente en música popular. Es profesor de música electrónica, tiene una academia, es productor musical, hace arreglos, etc. Tiene un grupo que entiendo que es más o menos conocido, o sea, no más o menos, bastante conocido acá en México, que se llama Tuna Cola, que ha venido varias veces a México y de hecho estuvo, creo que en octubre, estuvo acá, grabó, si mal no recuerdo, un set en Querétaro, hicieron un set acústico que ahora va a ser publicado como disco, así que quería mencionar que aunque no esté Ricardo físicamente, bueno, dijimos que íbamos a ponerlo como un algoritmo, o sea, como un holograma estos de la Guerra de la Galaxia, probablemente va a aparecer ahí hablando como yo, no sé, como Luke Skywalker. Así que, pero eso es muy importante mencionar la presencia de Ricardo porque eso le da también esta especie de tridimensionalidad a lo que hacemos, de trabajar no solo la relación entre literatura y artes visuales, sino también con la música, con la arte sonora. Si bien hoy día vamos a tener un foco un poco más en el cruce entre literatura y artes visuales, pero quería mencionar eso porque es parte, como les digo, de los cruces de las búsquedas que estamos haciendo. Hemos preparado una presentación que va a tener más o menos 3 partes. Primero, me voy a hacer una presentación del grupo, que ya se han dicho varias cosas, pero va a sumar algunas más, especialmente algunos proyectos más nuevos que hemos hecho. Y va a contar un poco la historia de estos festivales de libro que hemos estado haciendo desde el 2017. Y luego vamos a hacer una presentación más específica del 5º Festival de Libros y del 6º Festival de Libros que hicimos en diciembre del año pasado. Y vamos a terminar con una frase, una especie de pequeña poética de cómo entendemos el trabajo que hemos hecho de curaduría
exposiciones recurriendo a otro de los amigos de la oficina. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Bueno, ya han hecho bastante introducción en torno a qué es esto de la Oficina de la Nada, solamente complementar un poco que efectivamente esto surgió desde un proyecto de investigación sumamente académico, que postulamos a un fondo concursable, que era todo muy oficial y metodológico, qué sé yo, pero que siempre con Felipe y con Marcela teníamos el interés de cruzar nuestras investigaciones con prácticas artísticas, como creo que eso es algo que estuvo presente desde mucho antes incluso de ese proyecto en particular. Y ese proyecto que se llamó Poéticas Negativas lo desarrollamos entre el 2016 y 2019, y lo que hicimos fue básicamente estudiar de qué manera el problema de la nada ha sido abordado en distintas épocas, ¿no? Por la literatura, por el arte, por la filosofía, por la música y la mística. Y ahí fue cuando, de alguna manera, cosas que ya veníamos haciendo desde antes, como organizar ciclos de lectura, organizar performance, o vincularnos con artistas, de pronto fue como, pongámosle un nombre a esto. Y ahí fue cuando Felipe, creo que tenía una cita guardada en algunos de sus múltiples archivos Word que tiene, porque es muy maniático, dijo, ya sé cuál es el nombre perfecto para nuestro grupo. Y la cita viene de un texto, la guía espiritual de un místico español del siglo XVII que se llama Miguel de Molinos, y les quiero partir leyéndoles la cita como para que vean un poco el espíritu místico que también tiene nuestra agrupación. Dice, en esta oficina de la nada se fabrica la sencillez, se halla el recogimiento interior e infuso, se alcanza la quietud y se limpia el corazón de todo tipo de imperfección. Oh, qué tesoro descubrirás si haces en la nada tu morada. Nos pareció una cita muy provocadora y muy vinculada, por supuesto, a nuestras investigaciones de ese momento, así que nos llamamos oficialmente la Oficina de la Nada del 2016, nombre que además genera bastante curiosidad, interés, cada vez que lo mencionamos. Tiene una cosa de marketing también muy importante. Bueno, continuamos trabajando luego en otro proyecto que se llamaba Ejercicios de Estilo. Una anécdota respecto a eso es que mucha gente nos ha preguntado cuál es la dirección de la Oficina de la Nada, como para enviarnos cosas, y no tenemos oficina. O sea, no existe. No existe. Así que si alguien nos quiere ofrecer un lugar, pero no existe. Algún día va a existir un lugar. Sí. Entonces, algo que como les mencionaba recién fue muy importante, ¿no? Es que nos desarrollamos en un ámbito académico, escribimos papers, hacemos clases, dirigimos tesis, pero también para nosotros es muy importante realizar esto que llamamos curatoría de diálogos, organizar performance y exposiciones, y por supuesto particularmente el Festival de Libro, que es de lo que le vamos a conversar hoy día. También una labor que desarrollamos de manera conjunta, pero también de forma individual, es que nos gusta mucho colaborar con artistas visuales. Nos suelen llamar, no sabemos muy bien por qué, pero nos suelen llamar para que los acompañemos en sus procesos de armar una exposición. Solemos escribir textos curatoriales o de alguna forma ir a los talleres, ir viendo qué es lo que están haciendo. En ese sentido, hemos trabajado con numerosos artistas chilenos como Sebastián Mace, Hernán Cruz, Analea Plaza, Francisca Robles, Martín Larroche, entre muchos otros, con los cuales además... Y Andrea Walsh también. Andrea Walsh también, por supuesto. Tenemos entonces este vínculo que por supuesto es muy afectivo, pero también es muy creativo y que para nosotros ha sido súper importante a la hora también de desarrollar nuestras investigaciones más académicas. Y en el año 2021 como que debutamos un poco artísticamente, podríamos decir, participamos en la 15ª Bienal de Artes Mediales de Santiago con una instalación sonora que titulamos Umbral y que estuvo inspirada en un texto homónimo del gran escritor chileno Juan Emar. Entonces, ahí nuevamente el vínculo entre la literatura, el sonido y las artes visuales fue muy patente. Para entrar un poco en... también, muy importante. Este año, en enero, realizamos la primera versión de un congreso muy particular que se llama Congreso Pasado, y que le decidimos ponerle ese nombre porque desde hace ya varios años en Chile existe en enero un festival que es muy rimbombante, que tiene mucho financiamiento y que se llama el Congreso del Futuro, donde hablan de inteligencia artificial, ecología, ¿de qué más?
bueno, un montón de cosas, agua, cosas así, y nosotros decidimos en los mismos días del festival del Congreso Futuro hacer el Congreso pasado, donde el pie forzado es que los temas que se conversan en ese congreso son del siglo XVIII hacia atrás. Así que este año hicimos la primera versión, fue muy interesante y entretenida, así que pretendemos continuar realizando esos encuentros en el futuro. Entonces, bueno, para entrar un poco más en materia, desde el 2017 que comenzamos a organizar, sin saberlo, la verdad, esto que llamamos ahora festivales de libros. Empezamos haciéndolo en colaboración con un equipo muy importante para nosotros, que es el equipo del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, que es un equipo que nos da todas las cosas que nosotros no sabemos hacer, como grabar videos, diseñar afiches, ayudarnos con el montaje, ese tipo de cosas. Nosotros ofrecemos como la parte del contenido de estas exposiciones. Y los festivales básicamente consiste en un periodo de tiempo que puede durar desde 2 semanas a 2 meses, una vez estuvimos, ¿no? Donde hacemos exposiciones, pero también realizamos talleres, performance, charlas y conferencias con invitados nacionales e internacionales. Y la gracia de estos festivales es que partimos con una investigación temática, es decir, decimos ya, el próximo año vamos a hacer un festival sobre libros e instrucciones. Entonces estamos todo el año, o incluso a veces más tiempo, pensando en torno a la relación entre de qué forma un libro puede involucrar la idea de la interactividad, la idea de la instrucción, como por ejemplo poemas como instrucciones, o libros que invitan a abrirlo y desplegar objetos, entre otras cosas. Entonces, partimos en torno a una investigación temática que va a articular eventualmente tanto la curatoría como las actividades. Y para el caso específico de las exposiciones, algo importante de mencionar, y que lo vamos a comentar con más detalle más adelante, es que trabajamos con distintos tipos de materiales, es decir, publicaciones artísticas como libros de artista o libros objetos, pero también con libros comerciales que pueden estar perfectamente en alguno de estos estantes, con fanzines, con fotolibros, libros más experimentales, obras de arte impreso, hojas sueltas, entre otras cosas. Entonces hay una relación bastante libre en torno a esta idea, esta definición del libro como más convencional. Y el primer festival se llamó Otros Libros, en honor a un artista, de hecho mexicano, muy relevante en torno a este tema, que es Ulises Carrión, que en el 75, sí, en 1975 fundó en Ámsterdam una librería y un archivo que se llamaba Other Books and So. Entonces, nos inspiramos en ese espacio, ¿no? Que además fue muy importante para la valorización de las publicaciones artísticas como objeto artístico. Y en ese caso hicimos una curatoría en colaboración con una crítica e investigadora alemana, Annette Gilbert, que viajó a Chile, y de hecho lo que hicimos fue una especie de mezcla entre publicaciones artísticas chilenas y publicaciones artísticas alemanas, porque nos invitó el Goethe Institut a hacer este festival. Y el eje articulador de esta exposición también tiene que ver con la obra de un poeta, diseñador, ¿qué más? Performer, editor chileno muy importante que se llama Guillermo Deisler, que es un artista con el cual hemos estado trabajando y dialogando permanentemente desde hace muchos años. Y la siguiente... Eso. Entonces hicimos esta relación, ¿no? Entre libros, publicaciones chilenas y publicaciones alemanas, donde además encontramos una serie como de núcleos centrales. Por ejemplo, algunas publicaciones que daban cuenta de un carácter colaborativo, habían otras mesas que estaban, otras vitrinas donde había un especial interés por las escrituras ilegibles, otra mesa donde había publicaciones que ponían especial atención al uso de materiales no convencionales, y así fuimos como estableciendo pequeños grupos, de tal manera de armar una especie como de recorrido. Y el siguiente festival, bueno, ahí hay unas imágenes de la mesa dedicada a las escrituras. Y el siguiente festival, que fue como cuando ya crecimos un poco más y que ya teníamos como un apoyo más fuerte del campus creativo, se llamó Destruir para Escribir, Destruir para Leer. Y el eje temático de ese festival tuvo que ver con la destrucción del libro, ¿no? Con lo cual pretendimos, en el fondo, abarcar obras que contuvieran o que reflexionaran en torno a libros quemados, libros cortados, libros desmembrados, libros maltratados, etc. Por ejemplo, esta es una vitrina muy importante que estaba al comienzo, y que como pueden ver, a un costado hay 2 libros que están quemados literalmente, ¿no? Que fue
Eso no son publicaciones quemadas de manera intencional. Justo ayer vimos un libro de Carrión, no, no me olvidé de quién era. En la librería Exit vimos un libro quemado, que era una versión de Fahrenheit 451. Pero ese era un libro intencionalmente quemado. Esto, no, bueno, estamos muy mal con los nombres. Pero este caso fue más trágico. En la casa vecina, en la casa de mis padres, en Valparaíso, hubo un incendio y se quemó, entre otras cosas, la biblioteca de un amigo nuestro. Y bueno, me tocó ir a verlo y me mostró toda su biblioteca quemada, algunas cosas que se habían salvado de manera muy extraña. Y yo, en realidad, con vocación de buitre, dije, oye, ¿no me podrías prestar unos libros para la exposición? Y para él fue como una especie de, no sé, acto psicomágico. Y bueno, sí, qué bonito que de esto terrible podamos exponer. Entonces ahí había un ejemplar de Benjamin, y no me acuerdo cuál era, y un Larousse ilustrado, sí. Claro, y al costado un libro que es gris abierto, es un libro que otro amigo nos donó, que es un librero que un año antes de que realizáramos esa exposición hubo una gran inundación en Santiago, y justo esta librería tenía como un -1 y terminó como inundándose gran parte del material. Entonces también quisimos hacer como esa alusión explícita en torno a la destrucción del libro, pero también nos interesó pensar en torno a, bueno, cuando los libros, hay algunos libros que, por ejemplo, para poder leerlos hay que cortarlos, o libros que son desaparecidos, o libros que han sido dados de baja. Entonces nos interesó pensar en esas distintas formas, en el fondo, de destrucción. Y para ese festival recibimos una visita para nosotros que fue muy importante, luego les vamos a comentar por qué, de un curador y crítico portugués que se llama Paulo Pires do Vale, que llegó, bueno, nos acompañó en el proceso, también hizo una charla y distintas actividades que fueron muy importantes para el trabajo de la Oficina de la Nada. El siguiente festival, que fue el tercer festival, se llamó Proposiciones a Realizar, que nuevamente todos los festivales están muy vinculados a la obra de Guillermo Deisler, un poeta y un artista para el cual la idea de la instrucción y de la realización de actos, más allá de los límites del libro, son súper importantes. Y pensamos, ¿no?, de qué forma los libros nos pueden llegar a invitar a interactuar, ¿no? Interactuar ya sea, por ejemplo, con un silabario, ¿no?, que son estos libros con los cuales todos nosotros hemos aprendido a escribir y leer, o también un manual de cómo pelear o cómo practicar el judo, en el caso del libro que está ahí arriba, de Yves Klein, o un libro de costura, pero también otros libros como más experimentales, donde, por ejemplo, los famosos... el famoso libro de la Yoko Ono, el Grapefruit, ¿no?, donde están estas instrucciones, algunas realizables y otras irrealizables. También, bueno, esta es una vitrina muy elocuente respecto de la gran mezcla de materiales con los cuales trabajamos, porque vemos libros de artistas, vemos libros más o menos convencionales, pero también libros infantiles, ¿no?, que también los libros infantiles son muy cercanos, ¿no?, al mundo de las publicaciones artísticas. Y para el cuarto festival, bueno, ocurrió algo que no podíamos evitar, ¿no?, que vino la pandemia, no podíamos hacer una exposición convencional, y de alguna forma eso nos obligó a pensar en otras formas en que un libro puede llegar a existir sin que nuestras manos recorran sus páginas. Entonces llamamos a este festival Libros sin papel, y empezamos a pensar, ¿no?, cómo de pronto un libro puede funcionar a partir de la voz, a partir de gestos corporales, o también a partir de soportes digitales, y por lo mismo es que hicimos este festival 100% online, donde creamos una especie como de archivo, como de listado de puros links de distintas obras, donde el libro pudiera como expandir en el fondo sus límites más allá del papel, y realizamos diálogos, lanzamientos, performance, entre otras cosas. Y aprovechando la virtud del soporte digital, a diferencia de los otros festivales que son cerrados en el tiempo, el archivo que creamos para esta ocasión ha seguido creciendo. Entonces, cada vez que conocemos un proyecto que nos interesa, ponemos el link dentro del listado. Algunos links también se van cayendo, etc. Entonces tiene un dinamismo distinto, obviamente, al de los festivales tradicionales. Sí, y bueno, ahí lo pueden ver, nuestra página web, donde se pueden visitar las obras, los proyectos y los archivos que fuimos recopilando en este proceso, y como comenta Felipe, es
un festival que está permanentemente funcionando. Y para el siguiente festival, de este les va a comentar Marcela, logramos cumplir uno de nuestros sueños, que era lograr trabajar con libros más antiguos, porque hasta el cuarto festival trabajamos con libros fundamentalmente del siglo XX, XXI, algunos del siglo XIX, pero ya con este quinto festival cumplimos un sueño importante, así que de eso les va a contar ahora Marcela. Sí, para este festival pudimos trabajar con, bueno, lo que vemos acá es uno de los lugares en los que desarrollamos el festival y nos vamos a enfocar en esta exposición que contamos con el acervo de una biblioteca de los Recoletos, ¿no? Los dominicanos, claro, la Recoleta Dominica, que es una, no sé si tenemos una imagen de la biblioteca, no, creo que no, pero es una biblioteca así pequeña, pero tipo Harry Potter, ¿no? Como, pero bastante pequeña, que además todo lo que está en la biblioteca es como un 30%, 40%. También pudimos conocer las bóvedas secretas. Yo me agarré una influenza, después de eso había unos ventiladores y salimos de esa sala y yo le dije, Megumi, espero que no sea COVID, no fue, pero me agarré un bicho. Y la verdad nos ayudó muchísimo la bibliotecaria porque el tema era muy difícil para trabajar libros antiguos. Recordarán todos los que hemos estudiado literatura, paratexto, ¿no? En paratexto, ¿cómo busca uno paratextos en libros antiguos, ¿no? Hay algunos paratextos evidentes, como las hojas de guarda. Las hojas de guarda, muchas de ellas marmoladas, así que eso era fácil, pero marginalia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo encontrar una marginalia interesante? Es como una aguja en un pajar, ¿no? Claro, porque uno de los grandes problemas que surgen al trabajar con archivos es que los archivos de esta biblioteca o de cualquiera están pensados para las búsquedas convencionales que uno hace por título, por autor, por año, por editorial, etc. Pero no se registran en una biblioteca, a menos que sean bibliotecas de tipo más experimental o de bibliotecas de historia del libro, como de hecho conversamos con Javiera Barrientos, que ella nos contaba de un archivo que se hacía así, pero en una ficha bibliográfica no aparece, bueno, el libro tiene, qué sé yo, manchas en la página 48, o el libro tiene marginales, que estuvimos hablando antes de anotar los libros. Esa información es invisible a la catalogación, y lo que buscaban Megumi y Marcela, que estuvieron de cabeza como meses. Era literalmente una aguja en un pajar, porque era, y tampoco es que la bibliotecaria tuviera memorizada esa información. Sí, bueno, paratexto es un concepto que acuña, en realidad, Genet, que lo sistematiza y lo define, tiene un párrafo memorable bastante largo. Paratexto es todo lo que acompaña el texto, ¿no? Que no es propiamente el texto, que tiene una dimensión visual también, aunque sea en una mínima expresión, como elegir la tipografía, ¿no? Elegir una tipografía, caso también de los poetas concretos brasileños, por ejemplo, fundamental. Y uno identifica por escritura, ¿no? La tipografía, bueno, en fin, la Bauhaus también, etcétera, ¿no? Y como dice Genet, no recuerdo literalmente, pero algo así es lo que hace que el libro esté en el mundo, ¿no? O sea, lo que lo viste, ¿no? Y lo que lo hace ser un objeto también, ¿no? Subraya esa cualidad de objeto, de ser en el mundo, ¿no? Como, por ejemplo, así como título, índice, hoja de guarda, número de página, subtítulos, título, dedicatoria, notas al pie, todo eso que rodea en el fondo es como el vestido, ¿no? Que hace que un texto que está en Word termine convirtiéndose en un libro y nosotros lo recibamos como tal. Sí, y bueno, esas vitrinas son de, bueno, esta es nuestra, o sea, nuestra en la Universidad Andrés Bello, y acá lo que tenemos son portadas, creo, ¿no? Portadillas, y bueno, también aprendimos mucho, ¿no? Porque aprendimos varias
terminología de libros que ya no existen, ¿no? O que ya no se utilizan y que son privativas más bien del códice, ¿no? De los primeros libros que no tenían portada como la que conocemos habitualmente, ¿no? Y a veces tienen varias portadillas dentro de un mismo códice. Luego la siguiente, bueno, es un libro de este autor Tiago Honorio. Tiago Honorio, un libro espectacular que no viene cosido, ¿no? Y que son fotografías de cajas, de distintos tipos de cajas que guardan agujas, y por todos los lados de la caja. O sea, esto por dentro y por fuera, ¿no? Y con el tamaño real, a escala real. Y fue parte de una exposición. Este es a la vez un catálogo, ¿no? Es un catálogo, y toda la página legal y el título del libro viene como muy escondido, como no ocupa un lugar para nada central, y son signos de paréntesis de corchete, paréntesis redondo y paréntesis cuadrado. No me acuerdo en qué orden, pero eso subraya también la idea de la caja, ¿no? Como este es obviamente un libro contemporáneo, entonces esta es parte de los diálogos que comenzamos a hacer en la exposición. Mostramos, por ejemplo, las portadillas y después este libro de artista que es del 2018, algo así, que está dialogando con otros libros de 3 siglos antes que están en la misma línea. Luego, bueno, acá este es un proyecto del Tristram Shandy Hall, ¿no? Shandy Hall, en torno a la página marmolada del Tristram Shandy. Es una cajita en la que vienen varias postales. Se encargó a distintos artistas que hicieron su propia versión de la famosa página marmolada. ¿Podrías contar de la página marmolada para quienes no han leído el libro Tristram Shandy de Lawrence Stern? Claro, bueno, es un libro pequeño. Yo tuve la fortuna de visitar el Shandy Hall y me mostraron las primeras ediciones, que son varios tomos, ¿no? En general lo que llegan a nuestros días son todos los tomos reunidos, y un libro casi de este porte, es pequeñito, casi del tamaño de las postales, en realidad. Sí. Bueno, y la particularidad de la página marmolada es que no hay ningún libro de los libros de las ediciones, de las primeras ediciones, en que esa página marmolada sea igual a la otra, ¿no? Y por eso Lawrence Stern dice, esto es el emblema de mi obra, ¿no? Mi obra, él se daba cuenta que era una obra sumamente vanguardista y única. Entonces, por eso el emblema típico del Renacimiento, el barroco fundamentalmente, tripartito, en fin, etcétera, él dice que esto es el emblema de toda su obra. Y encontramos un libro maravilloso en la Recoleta Dominica, en que hasta las páginas, los cantos, ¿no? Están marmolados también, ¿no? Y hicimos esta especie como de altar con el libro antiguo y estas postales. Bueno, encontramos era una especie de enciclopedia, ¿no? Y pasó una casualidad hermosa que esa imagen, esa pintura, ese grabado tal vez, es casi idéntica a la Recoleta Dominica, ¿no? Y que tiene un jardín y una iglesia al lado preciosa, y hicimos como el libro situado también, claro. Y encontramos, como aparecen estas golondrinas, estos pajaritos, pusimos unos silbatos que reproducen el canto de ciertos pájaros en particular. Ahí también a veces incorporamos juguetes, cosas como elementos que y acá aparecen estas manchas que son muy importantes, sí. Y que, bueno, Marcela después va a explicar más, pero esto lo podríamos llamar paratextos accidentales, o sea, porque obviamente no son parte de la obra. Este libro también podría haber estado en la parte de los libros destruidos, obviamente, pero determina mucho la lectura. Uno no puede leer esta página de la misma manera que si tuviera esas manchas o no. Y acá colofones. Colofones, y acá fue fundamental un libro de Buglione, ¿no? Claro. Sí, que podrías contar tú brevemente. Claro, en esta página aparece un colofón que es muy bonito, pues es manuscrito, pero con esta típica estructura centrada, ¿cierto? Coeur de Lampe. Eso fue uno de los
culo de lámpara. Fue uno de los términos que aprendieron en la investigación. Y los colofones es otro ejemplo de paratexto muy interesante. Y en este caso hicimos un diálogo con un libro que quizá algunos de ustedes conocen, que es muy bonito, que se llama Extremo Explicit, de Ricardo Boglione. Ricardo es un investigador italiano que estudió en Estados Unidos y que ahora vive en Uruguay, y que hizo un libro donde recopila 100 colofones de libros de poesía publicados en Uruguay, organizados por año. Y lo que hace es despligar de un texto que uno pensaría que es tan irrelevante y tan secundario como los colofones, se despliega una especie de arco iris, porque aparecen unos que son sumamente no narrativos, o sea, hay unos muy breves y otros que cuentan, pero todo lo que estaba pasando ese día, el sol, o sea, son casi épicos. Y él hizo ese libro. Y es importante lo que menciona Marcela de este diálogo, porque para este festival retomamos algo que ya estábamos haciendo en el cuarto festival, que fue hacer entrevistas con investigadores o artistas que estaban en otros países, que le hicimos por Zoom. Entonces, por ejemplo, si a alguno de ustedes le queda interesando esto de los colofones, está la entrevista que hicimos con Ricardo en nuestro canal de YouTube sobre los colofones en general. Y esta vitrina es una de nuestras favoritas, está llena de marginalidad. No se alcanza a notar tal vez, pero incluso alguien, un lector, bueno, sí, es muy gracioso, es alguien, una suerte de monje censor, que odió el libro, le cambió el título, ¿no? Y además comenta, lo leyó muy bien también, o sea, un libro que odiaba, o sea, que claramente dejó huella apasionadamente, pero dejó su impronta y su lectura, no alcanza a leer el... Sí, lo que hizo incluso cambiar el título, lo que puse, le cambia ontología, o sea, manual de juegos de sociedad. Y lo divertido es que cada parte que íbamos leyendo era como, ¿cómo es posible que esto ocurra? Esto no, entonces... ¿Por qué no lo dejó de leer? Si sabe, ¿quién lo obligó a leer y comentar tan minuciosamente este libro? Pues no sé si habrá algún detalle. Este es muy fuerte. Sí. Es un libro, no recuerdo el título, Acusación al fascismo, y lo que vemos son fotografías de detenidos desaparecidos, y alguien interviene una de las fotografías y pone los datos de la persona, lo identifica con un bolígrafo Bic, así como clásico, pone algunos datos para ver si ese libro llega a alguien que puede dar con esa persona, como un mensaje en una botella, digamos. Encontramos este libro también en esta biblioteca, que es una biblioteca de un... No, este lo trajimos. Es de otro de nuestros colaboradores. Sí, de otro de nuestros colaboradores que no mencionamos, Gronefot. Sí. Y eso, como pueden ver, este es el tipo de ejercicio que hacíamos en muchos casos, de libros antiguos, y de repente insertamos algo que lo desarma el esquema. Este hermoso, alguien que además se tomó la molestia de cortar papelitos. Está lleno de papelitos con comentarios y con una letra minúscula, pero casi que escribió una glosa, ¿no? Pero una glosa no en el texto, porque es un libro pequeño, entonces le faltaba espacio en los márgenes, y dijo, ya, yo corto mis papelitos, y estaban calzados porque nos fijamos y tratamos de mantenerlo así, tal párrafo y tal comentario, y para que mantuviera la relación. Realmente es como un apunte, un paratexto para un ensayo, ¿no? Para algo, una reflexión posterior, que no sé si habrá llevado a cabo, pero quedó ahí, ¿no? Quedó ahí guardada con todos estos papelitos extra llenos de comentarios. Luego acá al fondo está el catálogo de una exposición muy célebre que se hizo acá en México también, una versión de Fontcuberta, fauna, ¿no? Fontcuberta hizo taxidermia de animales y mezcló cosas
horrorosa, digamos, monos con alas, con cuernos, en fin, inventó una historia que era el eslabón perdido, que eran especies propias del eslabón perdido, pero la primera vez que expuso esta muestra lo hizo en un museo de historia natural de Barcelona, con mucho paratexto, además pseudocientífico, mucho cuadernito, unos videos también donde entrevistaban incluso a la madre del, o sea, igual se notaba que era broma, pero hubo gente que pensó que era verdad, ¿no? Por el lugar donde fue expuesta esta exposición. Hay unos elefantes también con unas alas, unas cosas muy poco verosímil, pero el paratexto es muy verosímil, ¿no? Todos los científicos con batas blancas y la taxidermia, en fin. Y alemanes, y eran alemanes, ¿no? Como que uno le cree a los alemanes, los científicos, claro, y hablaban en alemán, en fin. Y encontramos un libro, también una especie de enciclopedia, en que un defecto, nuevamente, nos fue muy útil, acá quizás no se alcanza a ver en detalle, pero una de las láminas, que es un esqueleto, se alcanza a ver el reverso, que hay un ave, entonces parece un vampiro, ¿no? Como una suerte de vampiro en este libro antiguo. Claro, se ven como si fueran alas, una especie de vampiro en diálogo con la imagen de fauna. En relación a cómo trabajamos, como solamente para complementar, que estábamos en la biblioteca con la Marcia mirando estos libros y de repente lo vimos y fue como fuerza. Claro. Y así se van armando las relaciones, como partir como de estas pequeñas... Claro, porque algo que yo creo que a esta altura me ha quedado claro, que nosotros no trabajamos en base a un criterio histórico, o no, es mucho de accidente, mucho de azar que van produciendo estas relaciones. Y muy de tomar la vitrina o el espacio de exhibición como los telones, guardando las diferencias, obviamente, de Barbour, ¿no? Esta idea de una unidad y cómo mover las piezas, y muchas veces hacemos literalmente eso, ¿no? Como ya, esto acá, lo cambiamos de vitrina, tomar la vitrina o el espacio exhibitivo como una unidad, un telón de fondo donde mover las piezas, proponer combinaciones. Y este fue el favorito de todos los niños. Un emblema y apareció un unicornio. Y los niños venían, así todos nuestros sobrinos, amigos, venían y decían, no, esta es la mejor vitrina, el unicornio, así como lo mejor. Sí, está, por supuesto, también con fauna, ¿no? Al lado de fauna. Sí. Y también otra de las vitrinas favoritas, llenas de hojas de guarda marmoladas, la gran mayoría, hay algunas que no lo son, pero la gran mayoría son libros. Y acá aparece también algo muy interesante cuando uno comienza a trabajar con libros raros. Hablábamos, ¿se acuerdan del problema de la clasificación? Acá aparece otro problema del tratamiento, podríamos decir, institucional de estos libros. Pueden ver que tienen todas páginas con el código de barras cubriendo, eso es terrible, ¿no es cierto? Pero la institución funciona así: libro, un timbre, código siguiente, no hace miramiento. Los matices que podemos tener nosotros, ¡oh, qué bonito el libro! Es un objeto de arte. No, acá es un libro, te dice que te lo pum, siguiente. Y este tipo de problemáticas nos aparecen mucho cuando trabajamos con estos libros. Acá se nota. ¿Pero están pegadas? Están pegadas, sí. Y esta no. Claro. Acá la marginalia fue de los insectos, claramente. Gusanos que empezaron, ¿no? Y eso, yo creo que todavía habitan ese libro, ¿no? Y es un libro más de física, era un libro de física, entonces como el gusano eligió muy bien qué título comer. Y al lado, no sé si hay una imagen, hay otro que está totalmente destruido, ese creo que es el de física, sí, totalmente, prácticamente, ya le falta muy poco para ser totalmente devorado, y a raíz de este encuentro con esta marginalia no humana, digamos, encontramos, recordamos un libro nuevamente de Juan Emar, un año de Juan Emar, que creo que no aparece,
que en el comienzo de esta novela o cuento largo, cuenta el narrador que ha descubierto que uno de sus libros ha sido objeto de un gusano, ¿no? Y que ha empezado a devorar el de Lautréamont, los campos de Lautréamont. Claro, que ha elegido ese libro y que lo pusimos la página donde es un juicio crítico. Exactamente. Esa es la lectura de... Y ahora vamos a comentar el último festival que hicimos, que es muy reciente, realizado en diciembre de este año, y que tuvo condiciones específicas distintas. Ya se nos habían acabado el financiamiento de los proyectos, así que estábamos más ahí, casi que solamente con las ganas. Y además, la sala habitual donde hacemos la mayoría de los festivales, en el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, la habían tenido que transformar y convertir en oficina. Entonces, estábamos sin sala, sin recursos, y además con un problema complejo para hacerse cargo, que era, como sabrán, en septiembre se cumplían los 50 años del golpe de Estado. Además, estábamos en pleno proceso constitucional. Bueno, fue visto desde afuera, es bien absurdo, desde dentro también. Entonces eran muchas cosas ocurriendo. Una cosa clara que teníamos era que no queríamos hacer el Festival del Libro en septiembre porque, claro, había millones de actividades en torno al golpe, y si bien nosotros, como vamos a mostrar ahora, también a veces nos gusta jugar con la dimensión política de todo esto que estamos hablando, también teníamos otras cosas que mezclar. Y también había una condición específica distinta a los anteriores, porque en los casos anteriores, la mayoría de los casos, la exposición fue la culminación de una investigación. O sea, estuvimos investigando y eso terminó en una exposición, y acá fue un poco al revés. Para mi libro La Oficina de la Nada, yo había escrito un capítulo dedicado a los libros en blanco, también había investigado sobre el libro invisible y obras vacías en general. Entonces acá, de alguna manera, la investigación ya la teníamos más avanzada, teníamos a mano ya muchos de los libros para hacer. Entonces esa parte estaba era menos trabajo, pero lo interesante fue que el desafío curatorial era más complejo porque teníamos muchos libros, un espacio muy reducido, y además en el proceso fueron apareciendo más libros que yo no había incluido en mi investigación. Fue muy complicado conseguir espacio. Finalmente pudimos realizarlo gracias a la extrema generosidad de nuestros amigos de Gronefot, que tienen un lugar que se llama Sala de Máquinas, que queda en un espacio donde ellos son grandes impresores de fotografía y de fotolibros, y tienen todo tipo de máquinas que son como la Guerra de las Galaxias, para imprimir. Y en ese espacio donde están las máquinas también hay una sala donde se puede exponer y hacer actividades, diálogos, etc. Así que esta vez nuestra casa fue un espacio más dedicado a la fotografía, pero ellos además tienen una gran colección de fotolibros. Bueno, yo logramos muchas ocasiones. Y al igual que en los casos anteriores, acá voy a hacer un paseo más rápido, fuimos armando distintas unidades. Por ejemplo, acá hay 2 libros que tienen sus hojas vacías, pero cubiertas de negro, no de blanco. Y acá hay varios ejemplos, voy a ir mencionando algunos. Claro, estos son los 2 libros en blanco más antiguos que conocemos, que son de comienzos del siglo XX. Se llama Essay on Silence, ensayo sobre el silencio, el título del libro de Marcela. En este caso, el libro, lo único que tiene escrito es el lomo, el resto son páginas totalmente en blanco. Esta es otra edición, porque salieron muchas ediciones, que tiene, no se ve, pero tiene un pequeño prólogo, donde, en este caso sí creo que hay, claro, acá se puede ver. Tiene, acá no sé, pero en esta hoja anterior hay un pequeño prólogo muy chistoso que le quita ese carácter solemne o místico al libro y lo convierte más en una broma, porque esa es la gran tensión con los libros en blanco. Así un libro en blanco puede tener una cosa mística, espiritual, o puede ser simplemente una broma, que son los más comunes. Y a partir y acá se fueron armando constelaciones muy distintas a las que yo mismo había armado en el libro. Yo armaba una especie de secuencia siguiendo ciertas temáticas, y acá eso se desarmó totalmente y se armó otra cosa. A partir de estos 2 libros que tenían el título Ensayo sobre el silencio,
sumamos un libro que quizás algunos de ustedes conozcan, que se llama 433 de Michael Prado, un poeta peruano, que tiene obviamente la referencia a 4 minutos 33 de John Cage, y si uno observa el libro desde el lado y lo abre, está lleno de páginas en blanco, excepto 2 páginas negras que corresponden a los cambios de movimiento. Los que conozcan la versión original de la obra, porque tiene muchas versiones, la obra tiene 3 movimientos, y la cantidad de páginas que tiene el libro son las equivalentes a los segundos de cada movimiento. Entonces, no me acuerdo cuál es la duración de cada uno de los 3 movimientos, pero es correlativa a la cantidad de páginas y a las pausas respectivas. Michael, me ha contado, todavía no nos conocemos en vivo, a pesar de que no, cambió el libro. Él a veces lee el libro de performance y lo lee y va pasando las páginas en silencio. Y acá apareció, por ejemplo, un elemento que no tenía nada que ver con la investigación previa, pero que lo encontramos en el CEDOC, que es el Centro de Documentación del Centro Nacional de Arte Contemporánea en Chile. Y este es un DVD de Brandon Lavelle, donde una persona sorda lee Lecture on Nothing, la famosa conferencia de... Esto, por ejemplo, fue un elemento que se sumó y que en rigor no es un libro, un DVD, pero obviamente tensa o se suma. Acá aparece otra vitrina donde aparecen libros, por ejemplo, que no tienen nada excepto el código ISBN en su contratapa. Otros que tienen títulos más o menos chistosos, por ejemplo, ¿por qué ella no soy un artista? Y este es un libro muy bonito, que este fue el favorito de mi sobrina, es un libro que no está en blanco, pero que se llama Blank Books, y un libro que recopila imágenes de dibujos animados donde aparecen libros y que están vacíos. Entonces acá sale... Sí. O sea, de hecho quería que abriéramos la vitrina para... Yo quiero el libro que tenga... Eso, quiero el de la princesa, claro, ese era el libro de la princesa. La princesa y los unicornios gozan de muy buenas. Acá hay otra vitrina donde aparecen más bien la dimensión de la página. Por ejemplo, este es un libro que se llama White Pages de Ignacia Ballí, una artista catalán muy importante. Y este es un libro hermoso, de mis favoritos, donde están escaneadas páginas en blanco de distintos libros, con sus tamaños correspondientes y con sus colores correspondientes. Entonces, acá pusimos las páginas más blancas, casi se ve como que estuviera totalmente en blanco, pero en rigor uno puede distinguir los bordes. Pero si abre el libro en la mitad, por ejemplo, aparecen páginas mucho más oscuras, casi café, porque están más, pero todas vacías. Ahí hay una discusión muy interesante en qué es lo vacío, si el vacío es el blanco o es la ausencia de texto. Claro, entonces hay páginas que pueden ser, o páginas negras, que puede ser una página vacía, pero no es blanca, etcétera, y se tensa eso. Y quería mostrar acá, este es un libro que hicimos con Eugenio, ese tuvo que un libro que hicimos en Proyectos Sonoras en Barcelona, que es un libro mío donde aparecen los distintos nombres del blanco de acuerdo al Pantón, blanco invierno, blanco hueso, blanco nieve, etcétera, impresos en unas tarjetas blancas con tinta invisible. Entonces se distingue, pero muy levemente, esa cualidad blanca. Esta es una vitrina dedicada a los libros invisibles. Libros invisibles son libros de los cuales solo tenemos un certificado, ¿ya? Yo poseo 2 libros invisibles, uno me costó €1, otro me costó 40 euros. En este caso tengo el certificado y en este lo compré sin saber que iba a recibir, y lo que recibí por el correo fue el recibo de la compra solamente. Hablando de problemas institucionales, de alguna manera el peor negocio que he hecho en mi vida, pero hablando de problemas institucionales, en algún momento quisimos hacer el juego, porque esto se da en el marco de un proyecto académico donde tenemos fondos para comprar libros y tenemos que hacer rendiciones. Megumi acá, entre muchas de sus labores, es la encargada de las rendiciones de cuentas y me odia porque yo soy muy desordenado. Y en un momento pensamos en rendir esto al Ministerio de Ciencia y decir que habíamos comprado un libro que no existía y todo. Pero como siempre es tanta la burocracia, tanto el lío, era chistosa la performance, pero en realidad estamos todavía rindiendo este proyecto. Esta es otra vitrina que tiene que ver más con la interactividad. Por ejemplo, este es un libro de un poeta chileno que se llama Piero Montebruno, y es un libro que, entre otras, se llama Escrito y que tiene un lápiz, ¿ya? Para que uno pueda ocuparlo. A propósito de la dimensión institucional, hay una copia de este libro en la Biblioteca Nacional, pero se robaron el lápiz.
Y esta que vamos a presentar más en detalle, esta es la vitrina política que no podíamos eludir. Estábamos con este, ¿cómo se llama? El elefante en la pieza. ¿Qué hacemos con esto? Que claro, lo hicimos un par de meses después del aniversario del golpe, pero ¿cómo dábamos cuenta de esto? Bueno, y resulta que había un libro que era central para nuestra investigación, que es un libro que se llama La inteligencia militar, que fue publicado a mediados del año 80 por Sergio Pesutich, aunque aparece como un autor inventado, y que fue un libro publicado en esos años muy popular, que se vendió y se regaló mucho, y que sorteó la censura porque no había manera de censurarlo. Era un libro que, a pesar de que decía la inteligencia militar en su portada, con H además, está totalmente vacío. Entonces fue un libro que de alguna manera sorteó la censura, funcionó muy bien como broma, pero paradójicamente un libro que nadie se había tomado en serio académicamente. Yo cuando comencé a investigar dije, bueno, alguien más habrá hablado sobre este libro, y nadie, o sea, todos lo conocían, pero nadie lo consideraba como un libro digno de ser estudiado. Eso también habla de los roles, de la circulación que tienen estos libros. Yo, como me gustan las cosas raras, me metí a estudiar este libro, conseguí muchas ediciones, etc. Y bueno, acá hay varias ediciones del libro. Esta es la segunda. Estas son algunas de las ediciones chilenas. Esta es una edición uruguaya, hecha por Maca, un gran editor en Uruguay. Esta es una edición que apareció en el País Vasco, y esto es muy importante, una edición que se hizo acá en México, ¿no es cierto?, por el proyecto Esto es un libro, de Donativo Trejo. Entonces acá había muchas versiones de este libro, y después, acá vamos a poder ver más detalles. Por ejemplo, esta es una edición apócrifa porque es con otro autor, y es la número 79, pero no tiene nada que ver con el orden correlativo del libro. Acá está la edición mexicana, que en sus paratextos, a propósito de los paratextos, está dedicada a las víctimas de la guerra iniciada a fines de la década del 2000 y comienzos del 2010 en México. O sea, es una edición totalmente adaptada al contexto mexicano, y uno diría, bueno, un libro vacío, pero bueno, ahí va ganando y ganando densidad de manera muy, muy fuerte. Las ediciones chilenas. Y decidimos hacer un juego con otros libros políticos que podían dialogar. Este libro, que se llama El Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile, es un libro muy importante porque es la justificación del golpe de Estado, hecho por un grupo de economistas que dan cuenta de la supuesta crisis que había en el gobierno de Allende, y escribieron este libro para justificar el golpe de Estado. Esto es como así, bueno, nosotros nos estamos logrando, acá están estos problemas, y por eso debemos hacer el golpe de Estado. No es un libro blanco, obviamente está lleno de texto, de gráficos, etc. Pero no conseguimos en la primera edición, y era muy paradójico que se llama libro blanco, esta idea de lo blanco como la pureza o como lo neutro, acá obviamente, o borrar, ¿no es cierto?, entra en mucha tensión. También acá hay un libro que no tiene una relación directa con el golpe de Estado, pero que sí nos pareció bien interesante, un libro que se llama Blanco y Negro, de Guillermo Deisler, y que son dos libros pegados de madera, son libros quietos, no tiene hojas directamente, atravesado por un clavo. Y este libro, que sí fue hecho, que se llama 50, por los 50 años, y que sí fue producido este año especialmente, que también está totalmente en blanco, pero que está atravesado por una bala, ¿ya? Una bala que se supone del mismo milímetro de las que se disparan con más frecuencia. Yo conocía al editor y me decía que fue un lío porque llevaban los ejemplares del libro, hicieron, no sé si 25, son muy pocos, lo llevaban a lugares donde se ensaya el tiro y decían, queremos hacer esto, y la gente, nosotros no hacemos eso, como disparar, pero finalmente lo lograron. Y esto es algo que me enorgullece mucho. Cuando fue el estallido social, le regalamos al presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse porque falleció recientemente, para el día de su cumpleaños, le regalamos una copia de la inteligencia militar. Tuve que ir a La Moneda, no sé si recuerdan esos días, pero era un caos absoluto de la ciudad, y tuve que entrar a la sala de partes, me revisaron todo. Yo le digo, traigo este regalo para el presidente Piñera, y lo dejé ahí, y unas semanas después me llegó una carta oficial de La Moneda, acá pueden ver el timbre oficial de presidencia, que el presidente agradecía este regalo. Lo que más me gusta es que está bien escrito la inteligencia militar con H. Se tomaron cuidado. Y después, para cerrar esta sección, también Sebastián Piñera tiene su propio libro en blanco que apareció precisamente para el estallido, que se llama Sus logros como presidente. Es una colección ficticia, obviamente, que también incluía
a Mauricio Macri, bueno, a otros célebres gobernantes. Entonces, Claro. Así que este es un libro que es solamente la portada, con mucho paratexto nuevamente, y el resto así. Y finalmente, esto, no sé, bueno, acá hay algunos chilenos, así que las protestas se dieron de manera muy intensa en un lugar particular que es la llamada Plaza Italia, en realidad se llama Plaza Baquedano, pero todo el mundo le dice Plaza Italia, y una plaza donde hay un monumento al general Baquedano, que encuentro que no hay nada que enorgullecerse de las cosas que hizo, porque fue parte de la invasión a Lima, y donde se cometieron muchas atrocidades, pero bueno, uno de los héroes militares. Y como esa estatua estaba en el centro de la plaza, que en esos días se comenzó a llamar Plaza Dignidad, toda la gente se subía arriba del caballo, le ponían cacerola, claro, hubo todo tipo de... Sí, no se destruyó, aunque algunas veces intentaron destruir la estatua, pero fue como un ícono de la revolución. Grandes de las fotos épicas de esos días, al centro la estatua. Y en un momento los militares ya se enojaron con esta cuestión y decidieron, en un gesto muy curioso o muy interesante para quienes no interesa la nada, retirar la estatua, pero dejar el plinto vacío, un día de madrugada. Ya llevamos 2 años con este plinto vacío, cosa que a mí cada vez que paso por al lado me emociona mucho, pero nos sacamos, apenas salió, nos sacamos una foto oficial de la oficina de la nada, certificando esto, y quedó ahí. Y un amigo, el novelista Matías Correa, armó un proyecto que se llama La Cosa de la Plaza. Mucha gente no sabe que esto se llama un plinto, entonces, ¿qué es esa cosa de la plaza? Y un proyecto donde una reproducción a escala en yeso del mismo plinto, y es una especie como de kit de juego para niños. Y la idea es que cada uno haga lo que quiera con esto, y si siguen la cuenta en Instagram, La Cosa de la Plaza, aparece gente, ayer apareció uno que aparecieron unos monos de Star Wars encima, cada uno hace lo que quiere con La Cosa de la Plaza. Bueno, y para finalizar, ya lo último, esta exposición tuvo otra parte, que fue una exposición de afiches que fue curada por Matthew Copeland, un amigo curador inglés, y esto lo mencionamos porque, como podrán ver, siempre hacemos colaboraciones. Hay una que se nos olvidó mencionar, muy importante, que para el tercer festival fue Sergio Chafek, escritor que algunos que habrán leído, que falleció hace un par de años, y en este caso colaboramos con Matthew Copeland, un curador inglés, gran experto en la nada y en el vacío, y él nos consiguió que grandes artistas colaboraran con pósters. Entonces, como les decíamos, estábamos sin recursos, esto era todo con el apoyo de esta universidad y nuestras ganas. Que no es nuestra universidad. Y que además no es la universidad en que trabajamos, pero colaboramos, y lo que hicimos fue que Matthew nos envió los archivos digitales de las colaboraciones de 10 artistas, los imprimimos. Y eso fue lo que exhibimos. Y vamos en un espacio vacío, o sea, de la universidad. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, acá colocamos 3 que a mí me gustan mucho. Esta dice O Equinon. Esta es de Stefan Brueggemann, que es un artista que entiendo que vive acá en México, y que dice Fake Boy. Y esta de Eva Barto no se nota mucho, pero es mi favorita, que dice Sorry, you are not on the list. Lo siento, pero no está en la lista. Y ella nos pidió, nuevamente insisto en los paratextos, que para la autoría no pusiéramos solamente Eva Barto, sino que dijera Eva Barto más uno, como se ponen en las listas cuando alguien está invitado. Y acá, esto es lo que quería mencionar, también tenemos una colaboración de Robert Barry, el artista conceptual norteamericano. Todas estas obras fueron conseguidas especialmente enviadas especialmente para la exposición. Y Robert Barry, que fue un artista al que yo le dedico un capítulo de mi libro, también nos envió su propia. Bueno, y como cierre, queríamos mostrar una de las inspiraciones que ha tenido todo este proyecto, que como les digo, ha sido fundamental el trabajo con muchos curadores que nos han enseñado, porque ninguno de nosotros estudiamos historia del arte, ni curaduría, ni mucho menos. Algo muy bueno de eso es que no somos parte del circuito del arte. Entonces, todos estos típicos líos políticos, etcétera, nosotros de alguna manera los esquivamos o decimos somos académicos. Así que no nos metan en esos líos. A veces es complicado ser académico, con estos casos es una especie de barrera. Pero bueno, hemos colaborado con muchos curadores profesionales, y uno de ellos fue Paulo Pires Dovale, que ahora pueden explicar más ustedes. Tiene esta exposición que me inspiró mucho.
Claro, una exposición. Él trabaja fundamentalmente con la Gulbenkian, la Fundación Gulbenkian en Lisboa, que también tiene una sede en París, y hizo una exposición, no me acuerdo, en 2012, la primera versión, Tarifas Infinitas, sí, y que es una exposición en torno al libro, ¿no? Al libro, a la escritura, y trabajó con la Biblioteca Nacional de Portugal, en colaboración con el acervo de la Fundación Gulbenkian. Y entonces, muy a lo Warburg, nuevamente, él establece relaciones a veces entre ánforas que tienen escritura, dibujo, con un libro, ¿no? Con un libro, pinturas también, que aparece, por ejemplo, eran lindas pinturas clásicas que todos hemos visto, muy impresionistas, de mujeres leyendo, ¿no? Entonces eso lo relaciona con otros libros, con otros objetos, en fin. Y luego hizo una versión más pequeña y nuevamente ajustada a los materiales. Creo que viajó con algunas piezas, pero muy pocas, en Sao Paulo. En Sao Paulo, 2018, con Roseli. Sí. Y con Megumi tuvimos la fortuna, porque en realidad yo, investigando para mi tesis doctoral, di con esta exposición, ¿no? Con esta exposición, y justo dejó la mamá de Javiera Barrientos, nuestra amiga dedicada a la historia del libro y también encuadernadora. Entonces, la madre de Javiera Barrientos trajo el catálogo, y el catálogo en sí también es una belleza de libro. Está cosido, o sea, realmente es muy interesante, muy bonito el formato, además del ensayo, el ensayo de Paulo Pires do Vale, que ha sido muy inspirador. Y con Megumi alcanzamos a ver en Sao Paulo no toda la exposición completa, pero una parte de la exposición en uno de estos centros que son fantásticos, los esquí. Sí, una parte en que también, por ejemplo, las obras de un artista, Lucía. No, de Lucía Mindril-Webb, una artista. Sí. Sí, que trabajaba con páginas marmoladas, por ejemplo. Realmente muy, muy lindo el trabajo de ella, muy interesante, una artista contemporánea, en fin. Y trajimos a Paulo, ¿no? Antes o después al segundo festival, y queremos terminar con unas citas que nos han formado, la verdad, en esta manera de, podríamos decir, como una poética, ¿no? Una poética del... Sí, yo no veo nada, ¿no? Algo importante que mencionar es que el catálogo, tanto de la exposición de Portugal como la de Sao Paulo, contenía un ensayo, ¿no? Como una introducción escrita por Paulo, donde lo que hace es básicamente proponer que el ejercicio curatorial es como una escritura de un ensayo. Y cuando nosotros leímos eso, para nosotros fue como wow. Y es un poco lo que ya veníamos un poco haciendo de manera intuitiva. Y como nosotros, claro, no tenemos formación como curadores ni como historiadores del arte, se nos hizo muy cercano en el fondo concebir la práctica curatorial como desde ese lugar. La cita dice: esta exposición es un ensayo. Un ensayo, aprendimos de Montaigne, es un texto que explora un objeto por tentativas y tiene una íntima relación con quien lo escribe, sin pretensión de argumentar una tesis metódica y conclusiva. El ensayo, en vez de conclusivo, es precisamente declusivo. Rechaza o desecha la conclusión del trabajo y la reclusión de los límites de los géneros literarios. Al distanciarse de los sistemas cerrados, el ensayo, y esta exposición como ensayo, alberga contradicciones y conduce muchas veces a la aporía. Género intranquilo, lo llamó João Barrento. Lo recorre una impureza que desmantela y mezcla las fronteras de los géneros literarios. Puede combinar diferentes tiempos históricos, orígenes geográficos, autores o artistas. Como ocurre en esta exposición, que no es retrospectiva, ni antológica, ni historicista, que no pretender abarcarlo todo ni probar una teoría. El ensayo es la manifestación e investigación de la experiencia. Como les contaba, de alguna forma, cuando leímos este prólogo, nos dimos cuenta de la afinidad, la gran afinidad en el fondo que teníamos con el trabajo de Paulo, y también
de alguna forma como que justificaba un poco nuestra manera de trabajar, ¿no? Nunca nos interesó hacer un festival de libros de artistas chilenos, ni libros de algún periodo en particular, sino que lo que nos interesa precisamente es hacer esta especie como de exploración tentativa en torno a un objeto, en torno a un tema. No tenemos problemas con las contradicciones o con las aporías, y sobre todo como trabajar mucho desde la intuición, desde la imaginación, desde el error muchas veces, ¿no? Que hay veces en que tenemos una vitrina pensada en nuestra cabeza y en nuestras casas, llegamos a la galería y de pronto no funciona nomás. Y eso además hace nos coloca en un lugar, podríamos decir, poco profesional, respecto cuando hemos hablado con curadores profesionales que, no sé, preparan una exposición con años de anticipación y tienen que enviar, no sé, con un año de anticipación la lista definitiva de obras que van a estar en la exposición para pedir los permisos, cargarla, etc. En nuestro caso, las exposiciones se terminan de hacer el día que están montadas. Y recién ahí, a último minuto, imprimimos en la casa una hoja con la lista definitiva de las obras, porque de verdad cambia en el momento mismo de los 2 o 3 días previos donde estamos haciendo el montaje. En ese sentido, es muy coherente esta idea de cómo configurar como un espacio, como la exposición como un espacio crítico, la exposición como un pensamiento que se despliega dentro del espacio, y por lo tanto también para nosotros es súper importante la disposición dentro de las vitrinas, pero también la relación que existe entre la vitrina y el muro. Muchas veces hemos puesto textos que la galería se convierte también en una especie de página que hay que leer, que hay que recorrer de distintas maneras. ¿Quieres que lea eso? Acá, esta es la última. En relación a la idea de cómo armamos las vitrinas, dice: el proceso de montaje es la búsqueda de modos de intensificación. El montaje establece afinidades o contrastes creadores de intensidades. El montaje es un ejercicio de trasplante, escribe Bresson, porque una cosa vieja se vuelve nueva si la apartas de su entorno habitual. El montaje, al aproximar cosas que nunca antes fueron aproximadas y que no parecían predispuestas a hacerlo, crea discontinuidades e intervalos. También una cosa, un detalle no menor, que Pablo tampoco es curador profesional, es filósofo, ¿no? Es filósofo, sí. Bueno, y esto era el trabajo que queríamos compartir, fue un poco extenso, les pido disculpas, pero queríamos aprovechar esta oportunidad que generalmente hacemos esto cuando hacemos la visita guiada, etcétera, pero siempre amigos de otros países nos dicen, bueno, ¿cuándo van a publicar el catálogo? Nunca hemos hecho un catálogo, y a través de la página web hemos podido ir sumando esta información para que de alguna manera podamos compartir con quienes no asistieron a la exposición este discurso medio collage que estamos tratando de mostrar. Así que por eso, nuevamente, agradecemos mucho que nos hayan escuchado y bueno, y que ahora podamos compartir con ustedes preguntas. Queremos aprovechar la oportunidad de que los integrantes de la Oficina de la Nada están aquí para abrir una instancia de diálogo con el público. Si alguna persona desea hacer alguna pregunta, comentario, consulta, por favor, hay micrófono disponible. Bueno, sí, bueno, primero que nada, pues agradecerles, ¿no? Mucho la presentación, ¿no? Yo creo que la disfrutamos mucho todos. O sea, me parece que es una investigación la que hacen sumamente estimulante, ¿no? Y que de alguna manera, saliendo de esta presentación, nos van a dar ganas de empezar como a pensar desde otros lugares, ¿no? Tratar de investigar desde otros sesgos, ¿no? Que es un poco lo que ustedes están haciendo. Yo traía aquí, ¿no? Un poco para mostrarlos también, bueno, el libro de Kusen, ¿no? De la Oficina de la Nada, ¿no? Que dice La Oficina de la Nada, Poéticas Negativas Contemporáneas, y que está en Ciruela, o sea que es posible conseguirlo. Es realmente un libro muy divertido, maravilloso y sorprendente en todos los sentidos. Y también el libro de Marcela Labraña, que es Ensayo sobre el silencio, gestos, mapas y colores, que también es un libro fantástico, maravilloso, ¿no? Por ahí habla de Stern precisamente, ¿no? De Borges, de Paz, ¿no? De Octavio Paz Blanco, y bueno, y de muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, a mí, digo, sí
se me ocurrían varias cosas en lo que estaban ustedes hablando, ¿no? Y se me ocurría, bueno, en principio, la idea de esta nada activa, ¿no? Que tiene que ver con esta oficina de la nada. Por ahí Kusen en su libro dice que se fue a la etimología, ¿no? De la palabra, dice que la nada es como un taller, ¿no? Que produce nada, pero también parte de la nada para producir cosas, ¿no? Y bueno, creo que esto, pues lo pudimos ver ahora, ¿no? O sea, que la nada de pronto, ¿no? Cuando pensamos en nada, pues la nada es muchas cosas, ¿no? Y es, ¿no? Es que abre como muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces, también, bueno, me encantó, ¿no? Esta idea como de pensar el libro más desde estas exposiciones de los libros, porque hablaba, ¿no? Megumi, de los temas, ¿no? Pero cómo los temas se vuelven estrategias, ¿no? Se vuelven funcionamientos, se vuelven uso, ¿no? De pronto ya el libro no es un objeto para leer, ya no importa lo que dice el libro, sino cómo funciona, cómo se utiliza, etc., ¿no? Entonces, pues bueno, son como nada más algunos comentarios, ¿no? Más que preguntas, ¿no? La idea también de lo experimental, ¿no? De explorar, ¿no? Me encanta la idea del azar también, ¿no? Como de pronto, ¿no? Esos paratextos accidentales, ¿no? Como una mancha de vino en un texto habla de, pues, un montón de cosas, ¿no? O nos pone a imaginar, ¿no? Un montón de cosas que estarían como fuera, ¿no? Del libro como tal, ¿no? Pero bueno, no sé si Enrique, que está por ahí, o quieras decir por ahí también algo. Mientras tanto quería comentar un detalle, porque no es quizá un pequeño eslabón. Nosotros cuando hicimos este proyecto de investigación no era sobre libros de artistas. El proyecto era investigar de qué manera se representa la nada inicialmente en literatura. Acá nuevamente aparecen los problemas disciplinarios. Teníamos que ver si el proyecto lo enviamos al grupo de literatura o al grupo de arte. Y como tenemos una trayectoria más de literatura, lo disfrazamos más de literatura, pero como pueden ver estamos bien en la intersección. Y cuando nos pusimos a desarrollar el proyecto de la nada, nos dimos cuenta que, bueno, había muchas maneras de pensar la nada. Una era libros que hablan sobre la nada. Ahí teníamos, por ejemplo, un ejemplo muy, muy bonito de la tradición mexicana, ¿no es cierto? El libro vacío de Josefina Vinces, por ejemplo, que es un libro narrativo, pero que habla siempre de esta imposibilidad de la escritura, etc. O también teníamos poemas en esa primera categoría, por ejemplo, de poetas que nos gustan mucho, como Américo Ferrari, por ejemplo, tienen muchos poemas sobre la nada, etc. Pero después habían dos categorías más que eran libros que ya estaban derechamente vacíos, ¿no es cierto? Donde ese problema no era un tema, sino era ya, como decías tú, un problema de funcionamiento y que teníamos el gran desafío metodológico de qué hacer con un libro que no tiene texto. ¿Ya? Eso es un gran problema. Y ahí fue donde emergió dos asuntos. Nuestra mirada metodológica. No podemos hablar de métodos interpretativos, no podemos hablar de, qué sé yo, de no sé, cómo trabajamos desde perspectivas de estudios culturales, que igual se podría, ¿no es cierto? Pero un libro que no tiene texto, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con eso? Y ahí emergieron dos elementos que hemos mencionado mucho, los paratextos. Dije, bueno, en realidad estos libros no están totalmente vacíos, porque tienen paratexto. O sea, ahí hay algo de lo que agarrarse, y ese paratexto que siempre está en segundo plano, emerge en primer plano. Un libro con la inteligencia militar que solo dice la inteligencia militar, ese título es todo. Entonces, bueno, eso pasa a ocupar el primer lugar. Y lo segundo también, como en estos casos de libros vacíos que le hablaba de las páginas escaneadas, la materialidad ocupa el primer plano. Cuando generalmente leemos un libro, si las páginas están más gastadas o menos gastadas, no nos varía particularmente la experiencia de lectura. Es como intercambiable, ¿cierto? A veces podemos leer una novela como ebook, o podemos leerla en papel. A mí incluso me ocurrió a veces leer un mismo libro en papel y después, no sé, no lo terminé y lo terminé en un iPad, por ejemplo, y hay una especie de continuidad. Pero en los libros de artistas o los libros vacíos, bueno, obviamente ahí esa materialidad pasa en primer plano. Entonces ahí fue donde emergió el interés por los libros de artistas, pero
no nació como un interés central. Después, Marcela hizo un proyecto de investigación donde el libro artista era un eje principal. Ahora Megumi va a iniciar también un proyecto de investigación donde el libro artista y las publicaciones artísticas son el eje. Y ahora sí, ella en particular lo están trabajando más de adentro, pero no era, o sea, nos gustaban estas obras, pero no era un foco inicial. Así que, y eso lo comento porque, bueno, a todos quienes investigamos nos ocurren estas cosas todo el tiempo, porque uno parte por acá, termina por allá, etc. Sí, no, yo lo único que quería, me pareció buenísima, ¿no? La exposición súper interesante, el proyecto, ¿no? Que continúa. Y bueno, quería invitarlos sí, a que usen Bueno, yo los quiero agradecer primero porque le quitan esa solemnidad al libro y entonces al no hacerlo solemne lo hacen parte nuestra, parte integral. También el que saquen y hagan esa división entre contenido y continente, ¿no? Que creo que es fundamental para el libro y para lo que están estudiando. Yo recuerdo varios libros que tienen que ver un poquito con la nada, con lo que han escrito ustedes, porque parecían las 100 mejores recetas inglesas o la manera de defender París. Entonces hay una lista de libros de la nada y algo que hablaban de la marginalia que es muy de México, que también representa mucho la manera de ser. Por ejemplo, los libros antiguos mexicanos se marcaban con fuego, que es una barbaridad, pero es algo que solamente se ve aquí por una serie de razones. Entonces, ahorita que platican todo esto, pues enriquece y nos da una visión perfecta de todo esto. Muchas gracias por esa investigación, muchas gracias por su trabajo. No. Bueno, a mí de verdad me encanta el trabajo que han hecho ustedes, me emociona, ¿sí? Y se me ocurren muchas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, que quizá podrían ahora pasar del libro a la biblioteca, a las bibliotecas. Quiero decir, el libro en la vitrina, pues es un libro que está fuera de su lugar y puesto en la vitrina. Y donde hay un libro, siempre hay otros libros, ¿no? Grandes aglomeraciones de libros, a veces pesadísimas, toneladas de libros, qué sé yo, me parece que ahí hay otra unidad como para reflexionar, que es la de la biblioteca, sobre todo porque ahora he visto que en algunos lugares peligran las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas universitarias están definitivamente en retroceso. Y bueno, se me ocurren otras cosas. Las bibliotecas son también lugares de silencio, ¿sí? Donde uno busca en cierto sentido protección, al menos esa es mi experiencia personal, ¿no? Es decir, entre los estantes de los libros uno se siente en cierto sentido como seguro, ¿no? Como si fuera una especie de guarida, ¿no? Qué sé yo, lo mismo en las bibliotecas personales ocurre eso, ¿no? Son como cubiles o guaridas, ¿no? Donde uno se mete como en su concha de alguna manera. No sé, me parece que ahí pues hay cosas que decir, ¿no? Hay bibliotecas falsas, ¿no? Que son puramente decorativas, ¿no? Que son puertas. Sí. Mi hermana es decoradora y a veces nos pide para ciertos proyectos, acá tiene que haber una biblioteca, préstame el libro. Claro. Bueno, de verdad, muchísimas felicidades, muchas felicidades. Claro, sí. Bueno, el problema de la vitrina es precisamente eso, que el libro se inactiva, ¿no? Y además son vitrinas que no, a ver, idealmente se podrían abrir y cuando hacemos visitas guiadas, pero la verdad que son un peligro público las vitrinas, como que son, bueno, de un vidrio delgado, hemos tenido algunos accidentes también, entonces como que ponemos los vidrios. Las vitrinas asesinas. Las vitrinas asesinas se queda ahí, no hay ninguna posibilidad. Pero lo que tratamos de, ¿cómo subsanamos eso? En general, hacemos un video que se mantiene como un loop en la exposición, que acá no lo mostramos, pero en el que mostramos los libros, ¿no? Mostramos los libros, los desplegamos, los recorremos, ¿no? Entonces, a veces incluso hay más libros de los que finalmente califican para la vitrina, pero que obviamente tienen un hilo conductor, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que intentamos solucionar porque la dimensión táctil y de recorrido temporal del libro, ¿no? Y el libro es tiempo también, ¿no? No solo espacio, no solo objeto.
Solo para complementar, también algo que para nosotras es muy importante es cuál es la página que escogemos abrir, ¿no? O la portada, o la contraportada, o el lomo. Entonces, hay decisiones que son tremendamente relevantes en relación como a cuál es el cruce que vamos a generar entre esta página y la que está más allá y la que viene acá. Entonces, comenzamos a pensar también la vitrina como una suerte de pantalla o como de constelación de alguna manera de textos e imágenes que por supuesto anula la experiencia de recorrer, pero genera otro tipo de experiencia que es la experiencia de saltar, ¿no? Entre un libro y otro, que es algo que no ocurre cuando vemos esto acá, ¿no? Entonces, de alguna manera tratamos como de jugar en torno a una experiencia de lectura que no es inmersiva, sino que es en relación. Y ahí una estrategia que no subsana lo otro, pero que de alguna manera ofrece otro tipo de salida, de experiencia. De montaje, ¿no? De montaje, totalmente. Con la cita con la cual terminamos, precisamente. Y algo que quería añadir sobre lo de la biblioteca, tiene varias dimensiones. Toda esta dimensión de abrigo. Nosotros en casa con Marcela, desde la pandemia, todavía no logramos ordenar los libros, un caos horrible. Entonces, más bien la biblioteca que nos va a comer a nosotros. Es un desorden terrible y, por supuesto, en este viaje hemos comprado más libros y, bueno, es un problema nunca acá. Pero me interesó lo que se hace en las bibliotecas universitarias, porque hay una paradoja. Bueno, yo diría que el 80% de los libros que exhibimos, bueno, excepto la Recoleta Dominica, pues son libros de nuestras propias colecciones que hemos ido juntando, regalos que hemos recibido, y siempre tenemos colaboraciones, pero especialmente en libros, por ejemplo, de poesía experimental norteamericana, muchos de esos libros, que son algunos de los que tenemos, muchos son libros que cuando llegan, los compramos por Amazon, que llegan y son libros dados de baja por bibliotecas públicas o bibliotecas universitarias. A mí, por un lado, siempre me da alegría poder conseguir, no sé, la antología de poesía concreta de María Lenzol, que es un libro fundamental, y cuando llegó a casa yo estaba muy feliz, pero también dije, bueno, y este lo perdieron en alguna biblioteca donde está, y bueno, en el tercer mundo lo recibimos con alegría. También puede ser como o sea, la sensación actual, lo que planteaba Juan, creo, y lo que plantean ustedes es como bueno, aunque en un punto no recuerdo cómo se llamaba su proyecto de la exposición del pasado, el Congreso pasado. El Congreso pasado, esto es como el título del libro, ¿no? Que es un poco que va a acabar, o sea, que hay una sensación actual de que va a acabar. Su lugar va a ser eso, ¿no? Como en donde la lectura ya no va a ser inmersiva, como decía, sino a lo mejor ya solo va a estar destinado a estar en una vitrina y que hay una lectura aleatoria que alguien decide por ti, no tanto tú tomando un libro y haciendo eso, ¿no? Digo, no sé. Sí, porque también hay una dimensión muy superficial en todo esto. O sea, muchas veces, la mitad de los libros que ponemos son libros que no hemos leído y pueden no interesarnos en nada su contenido, pues nos interesa que fue inundado, o sea, y eso es súper aleatorio, entonces, que fue inundado o que fue quemado, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Entonces pero a veces hay una reivindicación de la superficialidad que nos interesa, o que una característica totalmente marginal de un determinado objeto es central en la medida que está formando parte del discurso que estamos hablando. Y lo que es central es la materialidad. En ese caso, exactamente, claro. Hay casos en los que se da una relación interna con el contenido. Por ejemplo, un buen ejemplo es lo que contaba Marcela de estos libros agujereados por gusanos y un cuento donde el texto cuenta que a veces hacemos esos cruces. O por ejemplo, ahora voy a hacer un spoiler, la próxima exposición que vamos a hacer es de libros que tienen que ver con listas, o inventarios, o abecedarios, que algo que nos interesa mucho, y ya ustedes estarán pensando, y recibimos sugerencias. Y de todas maneras va a haber una mesa específica dedicada a libros que se basan en el formato del Me Acuerdo, de Joe Brainerd, George Perec. Hay uno largo, Glantz, que es precioso. Creo que el más extenso. Con Marcela hicimos ese va a ser un caso también de una investigación previa que va a derivar en exposición. Hicimos una investigación y encontramos unos 15 versiones de Me Acuerdo en España, una versión libanesa, bueno, etc. Y ahí, por ejemplo, quizá en esos libros, en este caso en particular, vamos a poner hojas interiores. Ahí no va a importar la materialidad en esos casos, sino que sean ejemplos de listas de Me Acuerdo. Entonces, también ese criterio va variando de acuerdo al motivo del año.
Bueno, yo quería felicitarles en primer lugar y darles las gracias porque es un trabajo muy, muy inspirador el que hacen. Yo llegué aquí porque en algún minuto conocí el libro de Marcela. Me he dedicado a la música y también a las artes, entonces el silencio como que desde el título me llamó mucho. Y luego también el libro de Felipe porque Felipe, además de ser poeta y académico, es un nacido escritor de cartas al periódico, que quienes somos chilenos le hemos seguido muchas veces con mucho interés, con mucho contenido político. Quería preguntarles, pero también no, es como un deseo pregunta, porque se me escapa también lo que me gustaría y como las ideas que estaba comentando también antes. Si han pensado en trabajar, por ejemplo, con libros de partituras, porque las partituras me hacen como pensar en muchas cosas. En primer lugar, son libros en general muy críticos. Probablemente en esta librería me atrevería a decir que deben haber muy pocos, si es que no hay, quizás no lo sé, pero me imagino que en la mayoría de las librerías podemos tener esa impresión de que son libros que pertenecen como a un mundo un poco como aparte, como en otro lugar. Pero también son libros que, por ejemplo, a veces pueden haber 60 personas al mismo tiempo leyéndolo, cuando una orquesta toca. O no sé, que tienen un montón de marginales súper específicas, porque, por ejemplo, tal nota, yo que lo toco esa nota, le noto que tengo que tocarla con amor, con pasión, o con soplando fuerte, no sé, si es que soplo para tocar. Y así hay muchas como maneras de aproximarse a la partitura también más experimental o más contemporánea, por ejemplo, las partituras de instrucciones, lo que hablan de Grapefruit, de Yoko Ono, o muchas partituras verbales, por ejemplo, que son derechamente instrucciones para hacer sonido, o actualmente, por ejemplo, hay un autor chileno que se llama Nicolás Carrasco, y son partituras de escucha. Con Nicolás hemos colaborado mucho más, así que... Súper, como la serie Interperie, pienso, por ejemplo, ¿no? Que está produciendo acciones, pero no para sonar, sino como para escuchar, para disponer el cuerpo y para disponer. Entonces, bueno, y así, se me ocurren muchas cosas porque obviamente parte como de lo que yo mismo estoy haciendo, pero quería preguntarles o tentarles de si hay algo ahí en la partitura que a ustedes les resuene. Sí, qué bueno que lo hayas mencionado, porque además esto nos sirve para mencionar que no hablamos mucho de la parte musical, que sí han tenido estas exposiciones. Desde la segunda edición siempre han habido performances sonoras, muchas veces interpretadas por poetas sonoros como Martin Garrix o por el dúo que yo tengo con Ricardo Luna, o un trío que tenemos ahora que se llama The Keith Harrings, también con Claudio Pérez, y hemos tratado de hacer a veces versiones de ciertos problemas, por ejemplo, que aparecen en los libros, trasladarlo a una versión sonora. En el segundo festival, que eran las instrucciones, efectivamente había muchas de estas instrucciones verbales que a veces es muy difícil. Por ejemplo, varias de las obras de Yoko Ono o de Fluxus, uno no sabe si es una obra literaria, visual, sonora, está ahí en un limbo. Y en esa ocasión, no, eso fue la tercera, perdón. Pero ahí también, como que en la segunda edición, incluimos unas obras de Ana María Bride, que son partituras, pero intervenía. Entonces era como, no tenían un fin musical, pero eran partituras de piano, porque ella toca piano, la incluimos. En la cuarta versión también hicimos una performance sonora que fue muy interesante a partir de un texto mío. Trabajamos con María Cibal, que ella trabaja mucho, hace, entre otras cosas, versiones con lengua de señas de canciones de Mazapán. Mazapán es un grupo muy importante de música infantil en Chile. Entonces, tú ves los videos con las canciones muy bonitas para niños, pero interpretadas en lengua de señas. Y con ella hicimos una performance sonora, donde íbamos una especie de poema sonoro en vivo improvisado, donde ella iba interpretando en vivo en lengua de señas los textos que nosotros hacíamos. Y en un momento los textos se desarmaban y se convertían en una especie de baile y se convertían en otra cosa. Y bueno, y así, y también ya para la quinta edición, la de los paratextos, efectivamente nos interesó el carácter experimental de las partituras, y ahí Ricardo, como músico, él hizo una selección de no sé cuántas, 50 partituras experimentales que pusimos en un monitor como este y que iban circulando. Entonces, estas típicas partituras, algunas de ellas muy indescifrables, ¿no es cierto? Hay muchos compositores ya de música compleja, la música de la segunda mitad del siglo XX, que claro, uno puede ver dibujos solamente, signos, pero que en realidad son una partitura. Y el culmine, yo diría, de la vinculación con la música llegó este año, porque a partir de la relación con la obra de Cage, que era evidente, Ricardo hizo una curaduría de 8 versiones de 4 minutos 33, encomendadas a distintos músicos chilenos, desde músicos más pop como Fernando Milagros, hasta músicos más experimentales como Sebastián Yats, que ha traducido y ha investigado mucho la obra de Cage, etc. Por ejemplo,
para comentar lo que ocurrió, la obra de Fernando Milagro fue que él grabó 4 minutos 33 de silencio y se lo envió a Ricardo por WhatsApp. Entonces el video, pues eran todos con video. El video era el WhatsApp sonando. También un amigo hizo Águilas Paralelas, hizo una versión en un bosque, él con una guitarra eléctrica, con el amplificador prendido, pero una versión muy sonora de 4 minutos 33, pues sonan los pajaritos, el ruido del viento, con la versión bucólica. Y así. Y hicimos a partir de eso un diálogo que dirigió Marcela con Ricardo como curador de esta exposición, con Sebastián Vergara, que es un músico chileno que también colaboró, que está haciendo su tesis de filosofía sobre el silencio, y Marisol García, que es una periodista investigadora chilena que hizo su tesis sobre el silencio en la música chilena. Entonces ahí tuvimos una gran conversación sobre eso. Y al final, el cierre de toda la exposición fue una improvisación sonora que hicimos los Keith Harris, que tomamos los silencios de las 8 versiones de 4 minutos 33, las ampliamos e hicimos algo en vivo. Entonces, es algo, claro, ahora quizás no estaba tan presente en la exposición, pero el vínculo con la música ha estado siempre. Y queremos ahora potenciarlo un poco más en otra exposición que vamos a hacer, que queremos dedicarla no a los libros, en una exposición en el Centro Cultural de España, en otro contexto, que queremos hacerla sobre la relación entre cuadros como partituras para obras musicales. Así que, bueno, después nos puedes contar más de lo que está, porque nos interesa mucho que estemos pensando, bueno, honrando a los poetas concretos esta dimensión visual, o sea, que no pensar solo en la dimensión visual o táctil, ¿no es cierto?, sino siempre pensar que todo el libro implica, al menos de manera latente, la voz o el lenguaje o incluso su propio sonido. Entonces, nunca olvidarlo. Bueno, también la performance, que fue muy bonita. De Ana María Díaz. No, de Núñez. También hicimos, claro, una performance de, claro, Guillermo Núñez, no Guillermo, Pedro Núñez, hijo de Guillermo Núñez, artista de sol chileno, nos envió una performance, por silencio, que era una performance colaborativa, que todos teníamos que tomar un papel blanco en la mano y hacer ciertas cosas. No vamos a hacer el spoiler. Entonces también todas esas dimensiones performáticas y musicales, si bien son festivales de libro, pero siempre queremos que estén esperando en lo que sea. Y otro filo posible podría ser el braille, ¿no? Bueno, en pocas ocasiones hemos trabajado con el braille. Una vez exhibimos para esta exposición de libros alemanes y chilenos un libro precioso que es una antología de poesía concreta en braille, que se ve hermosa, no la puedo leer, obviamente, pero y también hay poemas, no sé, de Augusto de Campos, por ejemplo, que tienen braille, etc. O sea, es una dimensión que no hemos trabajado tanto en lo táctil, pero que está ahí. Ana María también está trabajando con braille, sí. Bueno, en nombre de Librería Bodilla queremos agradecer a Felipe Cusin, a Megumi Andrade y a Marcela Labraña por esta presentación de la Oficina de la Nada. Muy buenas tardes.